Muy afectuoso saludo. Vamos a resolver un determinante mediante las propiedades. Al aplicar operaciones elementales, puede ser sobre filas o sobre columnas. Ten muy en cuenta que cuando vas a trabajar con determinantes, es posible hacer operaciones elementales también con columnas. Usualmente, las operaciones elementales en las matrices se hacen solo sobre filas, pero en el tema de los determinantes, pues es válido aplicar operaciones con columnas, como vamos a proceder a ilustrar. Entonces, conocemos un determinante, sabemos que su valor es 4, y vamos a pensar qué operaciones aplicar para que este determinante quede en términos de aquel. Primero, un recorderis. Digamos que hay tres tipos de operaciones elementales que las vamos a llamar lambda e sub i más e sub j. Esta la mencionamos de primera porque con esta operación elemental el determinante no cambia. Pero si la operación elemental es lambda de sub i, es decir, se multiplica una fila por un escalar, pues el determinante queda multiplicado por el escalar y funciona muy similar a cuando tú sacas un factor común. Si haces la operación E sub j, es decir, cambias de posición de filas, el determinante cambia de sí. Lo que quiero es que este determinante se vaya pareciendo a aquel en un proceso que vamos a hacer paso a paso, que podemos hacerlo con filas, como es lo más usual en operaciones elementales por filas en una matriz, pero también podemos trabajar, como lo vamos a mostrar en este ejemplo, mediante las columnas. De hecho, la primera operación elemental que voy a hacer es intercambiar de posiciones la columna 1 con la columna número 2. Así entonces diré que el determinante que me interesa, que se llama el determinante de E según lo llaman acá, pues cuando yo hago una operación elemental es posible o no que se agregue una modificación. Al intercambiar dos columnas de posición se agrega un signo menos. Y me va a quedar A, 2D y G más A. Posteriormente me va a quedar menos B menos 2E y menos H menos B. Además, voy a aplicar la operación elemental de restar la columna 2 a la columna número 3. Con esta operación elemental no se agrega ninguna modificación porque al sumar el múltiplo de una fila a otra el determinante no cambia. Igualmente, al sumar el múltiplo de una columna a otra el determinante no cambia. Como estoy sumando el negativo de esta columna, pues me va a quedar B más C menos B, me queda C. Después tendré 2, o tendré mejor 2E más 2F menos 2E, me queda 2F. Lo que estoy haciendo es que mi determinante paso a paso se parezca más al que es conocido y vale 4. Ya entendiste la mecánica. Al multiplicar por menos 1, tendré H más B más C menos H más B, me queda H. Ahora parece muy claro que voy a multiplicar por un medio la fila número 2. Al hacer eso, debo incluir, y es similar como lo dije a sacar un factor común, el factor 2, porque cuando una fila se multiplica por un escalar, el determinante queda multiplicado por el escalar. Eso hace que me aparezca aquí este 2, y entonces mi determinante me queda de la siguiente manera: A menos BC. Aquí, como estoy multiplicando por un medio, me va a quedar D menos E y F. Es como si el 2 lo hubiera sacado de factor común en esta fila. Pero ahora mi determinante está teniendo un aspecto más parecido al determinante que es conocido por mí. Y mi última fila entonces me queda
como está, pues en esa no va a haber ningún cambio. G más A menos H menos B, y aquí me queda solo la H. Sigo con mi propósito de que el determinante que tengo adquiera la forma del que es conocido, que es ese que está arriba y que al principio vale 4. Creo que ya de aquí en adelante pues se vuelve fácil. Voy a multiplicar por menos 1 la columna número 2. Allí pues el cambio del determinante implica que se agregue un signo negativo, lo resalto en otro color, ¿cierto? Porque es como si sacara un menos 1 de factor común en esa columna. Hago aquí una pausa para resaltar lo importante, y es que cuando tú haces una operación sobre filas o sobre columnas, el determinante puede cambiar, agregándose un cambio de signo o una constante, según sea la situación que yo realice, ¿cierto? Según sea la operación que yo realice. Si lo que hago es sumar el múltiplo de una fila a otra o el múltiplo de una columna a otra, el determinante no cambia. Si multiplico una fila o columna por un escalar, actúo muy parecido a sacar un factor común, que es lo que hace en este ejemplo, que yo obtenga este menos 1 como sacado de factor común, en este caso sería el signo, que es lo mismo que un factor menos 1 de la columna número 2. Y si intercambio dos filas de posición, debo cambiar el signo. Entonces, es un asunto con el que hay que tener la correspondiente atención. Bueno, dicho eso, entonces voy a proceder a escribir mi determinante, que claramente pues tiene pocas modificaciones. Lo único que estoy haciendo es cambiando de signo la segunda columna, ¿verdad? Al hacer eso, pues voy a anotar de una vez los cambios, pues esta me queda una B positiva, esta queda E y esta queda H más B. Eso es lo que nos va a quedar cuando aplico sacar de factor común el signo negativo de esta columna, y ya este determinante definitivamente es muy similar al inicial. De hecho, como lo único que ocurre es que se suma una fila a otra. A ver, pero aquí tengo un problema. Tengo un problema desde que hice la escritura. Pero bueno, creo que se va entendiendo la idea, que fue que no coloqué esta ahí, ¿verdad? Al no colocar esta ahí, pues estaba fallando, pero fue un problema al escribirlo, ¿cierto? En todas partes esa I debía aparecer, por lo que aquí me iba a quedar I más H, ¿verdad? Porque a la expresión I más C menos H menos B, pues se le está sumando o se le está restando la correspondiente componente de la columna número 1. Entonces se está sumando H más B, y al sumarle esto a H más B me queda I más, me queda I más C. Si tenía aquí un error desde el principio, pues claro que efectivamente corrijo para poder llegar a mi conclusión. Y esta componente I más C, pues es la misma de acá y no habría ningún cambio. Es el mismo I más C. Si I más C no cambia, es la misma componente que se coloca por acá. Bueno, entonces teniendo esa situación, con esta corrección correspondiente, pues es claro que este determinante ya desde un punto de vista teórico se sabe que vale 4, porque es el mismo determinante inicial en el cual se suma el múltiplo de una fila a otra, o concretamente en este caso particular una fila a otra, y el determinante no cambia. De todas maneras voy a terminar la escritura diciendo que sumo menos una vez la fila 1 a la fila número 3. Con esto, el determinante que me está pidiendo el ejercicio, pues va a ser determinante de, que es un nombre. Estas constantes menos 2 por menos 1 da 2. Y el determinante que me queda al hacer esta suma, pues es justamente el determinante que era conocido inicialmente, que es el determinante de A.
porque al hacer la suma, pues se modifica esta fila número 3 y me va a quedar menos A. Cuando sumo el múltiplo de una fila a otra, el determinante no cambia. Por eso simplemente me quedan el producto de estas constantes que previamente yo tenía. Entonces, y la última fila claramente me va a quedar G más A menos A, pues es G, y lo otro pues ya es intuitivo, ¿no? H más B menos B, pues me da H, y la última, I más C menos E, me da I. A decir las cosas, esto es 2 por este determinante, que se sabe que vale 4. Conclusión, el determinante que me pedían vale 8. La gran conclusión es que el determinante de esa matriz E es igual a 8. Con lo cual concluimos este ejercicio.